Siempre he pensado que Dios no elige como los hombres. Mientras cuidaba las ovejas de mi padre en los campos de Belén, nunca imaginé que ese trabajo humilde sería el inicio de algo mucho más grande. ¿Quién habría pensado que el menor de los hijos de Isaí, el más joven de 8 hermanos, sería escogido para una tarea tan alta? Pero Dios lo tenía claro, incluso cuando yo no lo veía. Todo comenzó aquel día cuando el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Se rumoreaba que venía a ofrecer sacrificios, pero traía algo más, un encargo directo de Dios. Mis hermanos mayores pasaron uno por uno delante de Samuel, hombres fuertes y de apariencia imponente, pero Samuel escuchó la voz de Dios: no mire su apariencia, porque yo no miro lo que miran los hombres. Yo miro el corazón. Cuando me llamaron desde el campo, todavía olía a oveja y tenía polvo en los pies. Pero ahí estaba Samuel, con el cuerno de aceite en la mano, mirándome como si yo fuera la respuesta a una gran pregunta. Y así fue. En ese momento, me ungió como el futuro rey de Israel. Sentí que el Espíritu del Señor vino sobre mí con fuerza, aunque aún no entendía todo lo que eso significaba. Volví a mis ovejas como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí, algo era diferente. Los días en el campo me enseñaron lecciones clave, cómo proteger lo que me había sido confiado, cómo enfrentar el peligro sin miedo, y, sobre todo, cómo depender de Dios para todo. Cuando un león o un oso venía a atacar mi rebaño, yo iba tras ellos, sabiendo que Dios era mi fuerza. Aunque parecía un simple pastor, cada día en esos campos era una preparación para algo mucho mayor. Lo que no sabía en ese momento era que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una oportunidad inesperada pronto me pondría frente a un enemigo gigantesco y marcaría el inicio de una nueva etapa en mi historia. Desde joven aprendí a confiar en Dios, pero nunca imaginé que esa confianza me llevaría a enfrentar a un gigante. Todo empezó cuando mi padre, Isaí, me envió con provisiones para mis hermanos que servían en el ejército de Saúl. No esperaba encontrar a Israel temblando de miedo frente a un filisteo colosal llamado Goliat. Este hombre era imponente, más de 3 metros de altura, con una armadura tan pesada que parecía impenetrable. Pero no fue su tamaño lo que más me impactó, fue su arrogancia. Día tras día, Goliat desafiaba a los ejércitos de Israel y blasfemaba contra el Dios vivo. Mientras todos temían, algo dentro de mí ardía. ¿Cómo podían permitir que este hombre insultara a nuestro Dios? Sin dudarlo, me ofrecí para enfrentarlo. Saúl intentó equiparme con su armadura, pero me sentí incómodo, no estaba hecho para luchar como los demás. Tomé mi honda, unas piedras lisas del arroyo y mi fe en el Señor. El Señor, que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo. Cuando enfrenté a Goliat, él se rió. Me llamó un muchacho insignificante, pero no era yo quien luchaba, era Dios quien peleaba por su pueblo. Lancé una sola piedra, y con precisión divina, golpeó su frente. El gigante cayó, y con su propia espada le di el golpe final. Esa victoria no solo me dio fama, sino que encendió en el pueblo de Israel una nueva esperanza. Desde entonces, mi vida dio un giro. Pasé de ser un pastor anónimo a un héroe que despertaba cánticos en las calles. Pero no todo era gloria, el favor de Dios sobre mí pronto provocaría la envidia del rey Saúl, y mi camino al trono estaría lleno de desafíos y persecuciones. La victoria contra Goliat me abrió muchas puertas, pero también encendió una chispa de celos en el corazón del rey Saúl. Al principio, fui bien recibido en el palacio. Me convertí en su músico, tocando el arpa para calmar sus tormentos. Incluso me nombró líder militar y me otorgó grandes responsabilidades. Pero mientras las multitudes cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, su mirada hacia mí cambió. El rey comenzó a verme como una amenaza, no como un aliado. Fue el inicio de años oscuros en mi vida, años en los que fui perseguido como un fugitivo por alguien a quien nunca quise dañar. En varias ocasiones, Saúl intentó matarme. Una vez, mientras tocaba el arpa para él, lanzó una lanza directo a mi pecho. Logré esquivarla, pero entendí que ya no estaba seguro en su presencia. Huir fue mi única opción. Dejé atrás todo lo que conocía y pasé de ser un líder en el ejército a un hombre escondido en cuevas y desiertos. A pesar de ello, nunca perdí mi confianza en Dios. Había sido ungido para algo más grande, y sabía que Él cumpliría su promesa a su debido tiempo. En una de esas persecuciones, tuve la oportunidad de tomar justicia por mi mano. Encontré a Saúl dormido en una cueva, vulnerable, sin guardias que lo protegieran. Mis hombres me animaron a matarlo, diciendo que Dios lo había puesto en mis manos. Pero no pude hacerlo. Respondí: jamás levantaré mi mano contra el ungido del Señor.
En lugar de tomar su vida, corté un pedazo de su manto y luego le mostré que había tenido la oportunidad de matarlo, pero elegí no hacerlo. Los años como fugitivo no solo me moldearon como líder, sino que me acercaron más a Dios. Escribí muchos salmos durante esos días de angustia, orando por fortaleza y protección. Sabía que el Señor me estaba preparando, probando mi carácter y mi fidelidad. Finalmente, llegó el día en que Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla. La noticia fue agridulce para mí. Perdí a mi mejor amigo, Jonatán, cuya lealtad y amor eran inigualables, pero también vi cómo el camino hacia el trono que Dios me había prometido comenzaba a abrirse. No fue un ascenso fácil ni inmediato, pero sabía que el plan de Dios estaba en marcha. Poco a poco, las tribus de Israel comenzaron a reconocerme como su rey. Primero Judá, luego el resto de la nación. El momento que tanto había esperado finalmente llegó, y con él, nuevas responsabilidades. Pero mi historia estaba lejos de terminar. Ser rey traería consigo nuevos desafíos, bendiciones y lecciones que marcarían mi vida para siempre. Convertirme en rey fue el cumplimiento de una promesa divina, pero también el comienzo de una etapa llena de desafíos y decisiones difíciles. Mi primer acto importante como rey fue unificar a Israel, un pueblo dividido por años de luchas internas. Con la ayuda de Dios, conquisté Jerusalén y la establecí como la capital, una ciudad que no solo simbolizaría el poder político, sino también la presencia de Dios entre nosotros. Uno de los momentos más emocionantes fue traer el Arca del Pacto a Jerusalén. Con danzas y alabanzas, lideré al pueblo en un acto de adoración, recordando que el Señor era el verdadero Rey de Israel. Pero, como todo ser humano, no fui perfecto. Mis errores no tardaron en aparecer, y uno de los más graves fue mi pecado con Betsabé. Mientras mis hombres estaban en batalla, vi a Betsabé desde el techo de mi palacio y permití que el deseo nublara mi juicio. Lo que comenzó como un acto de lujuria terminó en engaño y asesinato, pues ordené la muerte de su esposo, Urías, para cubrir mi pecado. Dios me confrontó a través del profeta Natán, y aunque mi corazón se quebrantó al reconocer mi culpa, sufrí las consecuencias de mis acciones. A pesar de mis fallos, el Señor me mostró su gracia y renovó su pacto conmigo. Me prometió que mi linaje sería eterno, una promesa que apuntaba al futuro Mesías. Mi hijo Salomón, fruto de mi unión con Betsabé, sería quien construiría el templo que tanto había anhelado edificar.